muy buenos días a toda la audiencia. Espero también estén muy bien en esta mañana y la idea de justamente es con un gran invitado tocar un tema que muchos buscamos, ¿cierto? Cuando estamos entrando o intentando ingresar, volver al mundo laboral, que justamente tiene que ver con la entrevista, la famosa psicológica o la entrevista laboral. Así que la idea de hoy es poder conversar un poco con un gran experto en apoyarnos en este tema. Ay caramba, la entrevista laboral, ¿cierto? Esa que nos estresa, esa que a ratos también nos deprime después de haberla dado. Sabemos, no sabemos cómo nos fue, no sabemos qué pasó, pero resulta que hay de pronto algunos tips importantes para conocer y qué mejor que hacerlo con un especialista en la materia. Le damos la bienvenida y saludamos a la distancia a Carlos Arenas, psicólogo laboral y magíster en habilidades directivas. Carlos, bienvenido a Efecto Matinal. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por la bienvenida. Saludo también a toda la comunidad de Angol desde la distancia. Muchos saludos desde la ciudad de La Serena, en la cual me encuentro en este momento para poder brindarles esta entrevista. Desde el norte de nuestro país vamos a ser testigos hoy de una charla, de una masterclass de cómo prepararnos, Carlos, para este ambiente. Te dejo también ahí junto a Roberto para comenzar a adentrarnos también en este tema que parece que es un tema que a muchas y a muchos les puede interesar, sobre todo hoy cuando hay tanta intención de buscar trabajo y cuesta encontrar trabajo. Es algo que ayer nomás conversábamos con un grupo de amigos. Así es. Bueno, la verdad las cosas es que con mi estimado Carlos, aparte de ser colegas, también tuve el honor de tener clases con él en el sur. Así que si bien él está en La Serena, pero él estuvo también en mis años de formación en Temuco. Así que un gusto y gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, querido, estimado profesor, respecto a qué, qué pasa, por ejemplo, cuando la gente ya va viendo y postula un trabajo y se viene este tema que entre nosotros hablamos de selección de personal, entrevista psicológica para el común de la gente, es pasar la psicológica, es ver cómo la paso. Eh, ¿Qué opinas tú respecto a cómo prepararnos y qué implica este proceso de entrevista psicológica? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Roberto. Creo que es importante que en general la audiencia conozca o bien refuerce, si es que ya conoce, y claramente cuando nosotros postulamos o deseamos llegar a un lugar de trabajo, vamos con altas expectativas, con la ilusión y también, en la mayoría de los casos, ¿no? Con la necesidad de poder tener ese trabajo, porque por supuesto necesitamos ingresos, necesitamos también desarrollo personal, laboral, profesional y proyecciones de vida, ¿no? Que de alguna u otra manera nos permitan concretar planes que siempre están, que parten en el presente y se proyectan al futuro. Por lo mismo, es importante que esa información que estamos dialogando, que muchas veces parte de expectativas, se transforme en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr a través de esta postulación? Y eso ya es la primera definición que cualquier persona que va a afrontar una entrevista debe tener y debe ser capaz de responderse a sí mismo como pregunta. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr con esta postulación? De ahí recién vamos a poder comenzar a definir cuáles son los pasos que podríamos recomendar para preparar una entrevista. Pero esto le puede servir mucho a las personas. Lo primero es definir el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir a través de esta postulación? Quiero un empleo, quiero desarrollarme, quiero consolidarme profesional, laboralmente, quiero también satisfacer necesidades personales, económicas y alguna otra que puede quedar en el plano también de lo que nombramos como alguna necesidad espiritual o alguna necesidad simplemente muy íntima, ¿no? Sí, Entre otras cosas. Por ahí exacto. partiría esta entrevista. Exactamente. Bueno, y también lo más importante quizá el paso previo que uno muchas veces no lo considera, ya sea como muy bien indica, por necesidad, por alguna situación extraordinaria o la verdad por desconocimiento, que es el tema que antes de entrevistar, bueno, uno va pasando ciertas etapas, pero también el tema de la postulación a un trabajo. Muchas veces uno
lo hace solamente insisto, por el asunto de necesidad y quizás ni siquiera ya el pasar ciertas etapas y llegar a esta entrevista psicológica hace que quizás te des cuenta de que no estás en el lugar indicado, como muy bien indica usted también. Exacto. Por eso es que es importante definir el objetivo. Todos entendemos, y a todos nos pasa, nos ha pasado alguna vez, a mí también, que por necesidad de trabajo postulamos, nos empleamos, pero no necesariamente satisfacemos otras necesidades. Por lo mismo, puede ser muy bueno definir este objetivo y a veces asumir también que pudieran haber empleos de más corto plazo, empleos en los cuales nuestra permanencia fuera menor. Sin embargo, eso también es importante tenerlo claro y mantenerlo ordenado, porque suele jugar dudas o generar dudas, perdón, hacia los entrevistadores de por qué a veces ha habido poca permanencia. Sin embargo, esto en sí mismo no es negativo. Claramente, si yo tengo claro mi objetivo, valiéndome de esa redundancia, ¿no? Voy a ser capaz de precisarlo en una entrevista, de definir por qué estuve poco tiempo e incluso lo voy a transformar en una fortaleza, en algo a mi favor, porque me van a percibir como una persona clara y orientada a sus objetivos, lo que también comienza a transmitir certeza en la postulación respecto a que si yo estoy en ese momento ahí, tengo claridad de lo que puedo lograr a través de un trabajo. Y eso ya es un punto a favor. Me parece. Podemos agregar, Roberto, Dígame. para ya preparar la entrevista de Eso esta voy a preguntar, pregunta, sí. que efectivamente es importante por lo mismo que yo averigüe información del lugar donde estoy postulando. Si es una empresa, averiguar de la empresa. Hoy día disponemos de páginas web, de redes sociales también de la empresa, y eso nos permite tener un primer acercamiento externo, como un espectador más, pero que llega con esa información a la entrevista. Claro, y también nos sirve, comillas, para poder reafirmar si efectivamente mi interés por postular también tiene un sustento, como muy bien indica usted, porque es un muy buen elemento estar informado. Y ahora hay tanta información. Antes quizás uno llegaba un poco menos preparado porque no había ni LinkedIn, no había tanto. Generalmente uno podía ver si es que tenían algún folleto o quizás buscar alguna persona que esté dentro, por ejemplo, de la empresa, como para poder informarse un poco más. Entonces, la primera característica es, el primer tip para las personas es informarse, prepararse, ¿cierto? Para incluso antes de llegar al contexto de la entrevista, ya ir muy, muy informado sobre mi lugar de trabajo, ojalá también el puesto de trabajo, qué es lo que están buscando, cuáles son las expectativas, etcétera. ¿Qué otras cosas más debemos considerar para seguir este proceso? Bueno, aprovechando este resumen que muy bien has planteado, en donde vamos a asumir que lo primero es tener claridad de por qué postulo y también estar informado del lugar, claramente tú has dado en el clavo con uno de los segundos puntos relevantes, que es tener información sobre el puesto de trabajo. Por supuesto, yo ya he hecho un primer filtro porque veo generalmente en los requisitos si cumplo o no con requisitos para ser viable una postulación, o por dónde podría desde mi propia historia generar un vínculo. Esa es la segunda revisión que va en paralelo, tener claridad de las características del puesto y ver cómo desde mi historia personal y mi experiencia laboral pudiera yo generar un aporte a la organización desempeñando ese puesto. Por supuesto, nunca voy a saber todo, pero al menos desde la información disponible puedo alinear. Y aquí aprovecho de transmitir un mensaje, porque cuando yo hablo de experiencia laboral o profesional, probablemente muchas personas me van a decir, pero yo no tengo estudios, o bien, yo soy recién titulado, Nunca yo salí he recién del trabajado, colegio. claro, Claro, exactamente. ¿verdad? No tengo experiencia laboral. Sí. Sin embargo, toda experiencia de vida también sirve. Todos hemos tenido que resolver en la vida alguna problemática, algún desafío, y tenemos también historias que a veces nos sirven. Muchas veces en el colegio hemos sido voluntarios, hemos pertenecido a grupos, hemos sido parte de grupos, por ejemplo, hemos sido scouts, hemos a lo mejor también tenido la oportunidad de ser parte de algún equipo deportivo del colegio, de algún club de ciencias, etcétera, que nos brindan también fortaleza respecto a cómo ya hemos tenido que cumplir un rol, un desafío. Ya hemos trabajado en equipos y somos parte de un equipo deportivo y traemos esas experiencias de vida que sirven para afrontar la vida laboral aun cuando no haya ejercido formalmente un cargo. Lo mismo para un estudiante universitario. Se replica esta idea. Muchas veces los estudiantes universitarios han sido, tú y yo en su momento lo fuimos, ayudantes.
tenemos también de alguna u otra manera una práctica profesional que es supervisada, desde la cual se generan algunos logros, y también quedan puntos o aprendizajes pendientes que sirven para preparar la entrevista. Sí. Ahí lo que yo sugiero es que de las fortalezas y ámbitos de mejora que le vamos a colocar acá, ver el vaso completo, no solamente ni medio lleno ni medio vacío, verlo completo, ver justamente qué del vaso completo puedo aportar y qué de la parte vacía de mi propio vaso es lo que tengo que mejorar. Y eso ya me permite comenzar a prepararme ordenadamente. A eso puedo vincular también mis logros, con lo que por ahí se conoce como storytelling y que es y se homologa también con la metodología que hoy día se ocupa mucho en entrevistas laborales, que es el método STAR, ¿ya? Que lo podemos entender estrella en inglés, pero que lo podríamos traducir hablando de situación, tarea, acción y resultado, en donde yo parto de una problemática que tuve que resolver, que ejecuté como tarea para resolverlo, ejecuté acciones determinadas, me puse en acción y eso me llevó a un determinado resultado, positivo o negativo, me sirve para construir un relato y darme cuenta que tengo experiencias para afrontar la entrevista e incluso responder preguntas como si me señalaran, ¿de qué forma usted ha encabezado un equipo de trabajo? ¿Cómo ha dirigido? ¿Cómo ha liderado? ¿Cuál ha sido su aporte? Nómbreme una situación en la que ha aportado un equipo de trabajo. Con esta metodología ya vamos a tener preparadas posibles respuestas que nos van a ayudar a afrontar de mejor forma la entrevista. Sí, sí, perdón, profesor, y en ese ¿Sí? sentido también, entonces es importante recalcar a la gente de que no solamente las empresas están buscando personas que lleven muchos años de experiencia o que lleven muchos años, comillas, trabajando, ¿cierto? Sino por otro lado también está el hecho de que si uno también tiene que exponerse a muchas situaciones para poder también poder reflejarlas como lo que nosotros llamamos habilidades blandas. No sé si estaré bien con el concepto. Podemos decirlo así o también como en el último tiempo se le ha denominado habilidades sociales. Efectivamente es correcto. Y yo sugiero que por eso es que aprovechemos las experiencias de vida, todo lo que implique trabajar con otras personas, todo lo que implique desplegar nuestra propia creatividad, nuestro propio esfuerzo. Cualquier iniciativa, por muy sencilla que parezca, aporta experiencia Sí, sí, y tenemos que aprovecharla. exactamente. Y por eso me estaba acordando también, revisando y también viendo experiencia, de que muchas veces he escuchado comentarios que dicen, yo prefiero una persona que quizás le falte contenido, algún tema teórico, que lo podemos ir puliendo en la empresa, pero que sí vaya teniendo, atreverse, sí que sea capaz de tomar acciones, sí que sea capaz de, como usted muy bien indica, haber tenido algunas experiencias, porque quizás eso es más difícil de poder ir trabajando en el camino que quizás una persona que hay que ir moldeando quizás en el estar en la empresa. Efectivamente. Y eso también implica mostrar capacidad de cambio y flexibilidad. Esto muchas veces a muchos de nosotros se nos plantea que por formación, por experiencia o ya también por tener ciertos estudios adicionales al pregrado, ¿no? Como un magíster, entre otras cosas, tenemos cierta rigidez, pero en la práctica es viable probar lo contrario cuando se muestra un abanico de propuestas, un abanico de alternativas de soluciones y soy capaz de comunicarlas en una entrevista. Y ahí justamente viene un tercer punto que está muy relacionado con mi propia determinación. No tengo por qué tener un alto nivel de desplante o de lo que comúnmente denominamos personalidad, ¿no? Y que finalmente está muy homologado al atreverse y a tener desplante, que es en definitiva la característica que debemos reflejar en una entrevista. Carlos, qué importante ese punto, ¿ah? Porque, disculpa que te interrumpa, lo digo porque nosotros acá comúnmente, en la radio, en el canal, recibimos personas que son expertas en una materia, recibimos deportistas que son tremendos deportistas, vienen, se ponen frente a la cámara, se ponen frente al micrófono y se ponen nerviosos y tienen temor, cuando en realidad ellos tienen que estar muy confiados porque saben más que yo de lo que vienen a hablar. Y en una entrevista laboral, me imagino yo que la presión psicológica es muy similar. Exacto. Y es verdad, puede que tú tengas un experto entrevistándote al frente que sepa más que tú en términos técnicos, pero hay un alcance que te permite manejar eso, Germán, y que lo aprovechamos de extender a la comunidad, ¿no? Nadie sabe más de ti mismo que tú mismo. Y eso es tu punto a favor. Tú eres quien mejor se conoce a sí mismo,
Tú te conoces incluso ámbitos que otras personas no conocen de ti y claramente eso te sirve para poder plantearte la entrevista. ¿Quién mejor que tú conoce tu propia vida, de ti mismo, de tu propia experiencia? Nadie. Por lo mismo hay que aprovechar que desde ahí se pueda de alguna manera validar el punto de vista y eso ayuda también, como dices tú, a disminuir ese nerviosismo, ¿no? Esa ansiedad que podemos sentir al momento de afrontar la experiencia. Podríamos decir que podemos reconocer cuál es el origen de nuestros temores, porque quizás antes de afrontar esa reunión que nos importa tanto, es importante conocer nuestras debilidades también, pues, saber Exactamente. desde dónde se origina ese miedo, ese temor, porque quizás por ahí podemos ir generando una cuota importante de confianza. Sí. Eso es algo que yo invito a trabajar a las personas. Yo en este minuto también estoy ofreciendo ese servicio de trabajo para que las personas se conozcan bien y fortalezcan aquellos puntos fuertes o las fortalezas que habitualmente señalamos y puedan potenciar o minimizar sus debilidades frente al trabajo. Lo más importante es conocerse a sí mismo, darse cuenta que soy capaz y que puedo también afrontar la vida laboral como he afrontado otras situaciones de la vida. Si en algún momento yo ya fui capaz de superar los desafíos de una enseñanza básica, de una enseñanza media o incluso de una educación superior en algunos pasos, no hay duda que también soy capaz de afrontar y superar los desafíos del trabajo. Pero primero, para lograrlo, tengo que confiar en mí y tengo que aprovechar todos los otros tips que hemos ido brindando. A esto puedo agregar, Germán, que un punto a favor también es que yo vaya con preguntas hacia la organización. Cuando me den la posibilidad de preguntar o comentar algo, no guardar silencio, es la oportunidad de aclarar alcances. Por ejemplo, yo perfectamente podría preguntar, ¿ya? ¿Cómo les ha ido los últimos 6 meses como empresa? ¿Qué desafíos van a afrontar en el futuro? ¿Qué esperarían de un liderazgo hoy día? Entre otras cosas. O cómo yo le podría aportar a una jefatura directa con mi experiencia. Yo he trabajado en tal lugar y aprendí tal situación. ¿Podría aportar desde ahí? Son preguntas que uno puede formular y que pueden jugar a favor al momento de la entrevista, porque estoy mostrando interés, proactividad y también, de alguna manera, ya estoy dando a entender que puedo alinear mi experiencia con lo que la empresa, la organización podría necesitar y esperar de mí en términos de trabajo, en términos de desempeño. Sí, eso también, que bueno, que importante también, porque muchas veces uno busca, comilla, ayuda o te piden esta ayuda, las famosas, que quiero pasar la psicológica para este cargo, pero creo que obvian algo que usted lo indica muy bien, corríjame si me equivoco en el concepto, que es el tema de la cultura que hay en el trabajo, las prácticas, la forma, lo que se valora, el vivir que hay. Nosotros vivimos siempre, con comillas, dentro de cultura, dentro de nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro trabajo, etcétera. Y muchas veces pasa que, quizás también respondiendo a lo que indica Germán, el tema de no confiar, el tema de no preguntar, el tema de no saber el diario vivir, porque sí, es verdad, yo puedo aportar mi experiencia, pero también la aporto dentro de un lugar que tiene su forma, que tiene sus ritos, que quizás no comulgan con lo que yo voy a hacer, indistinto que quizás sea, comillas, académicamente más competente para un cargo que no. Exactamente. Y es ahí donde tengo que aprovechar mi experiencia. Les aseguro que la experiencia de cada uno de nosotros es valiosa. Somos únicos e irrepetibles, ¿no? Y esto no es un cliché, es una realidad. Lo podemos ver desde múltiples miradas, incluso hasta de una mirada espiritual. No obstante, está claro que esa individualidad que yo puedo aportar como persona es valiosa para todos los lugares. Y va a haber un momento en que va a ser mucho más valiosa para un lugar específico, para una empresa, para una organización específica, que va a ser donde finalmente yo me voy a poder desplegar mejor. Exactamente. Y lo otro, querido profesor, también es el tema de, porque ya, está bien, nos preparamos, informamos, ¿cierto? Todo eso. Y pasa algo, yo me imagino que también le ha pasado muchas veces, se lo han dicho, de la sensación o el malestar o el sentirme, que comillas, con una baja autoestima respecto cuando no paso, cuando no soy, ¿cómo se llama? No paso a la psicológica como me dicen, o sea, Claro. hice la entrevista y quedé afuera. ¿Qué significa eso en realidad? Porque
uno lo sabe, pero para la gente que está en este proceso y que se vincula y se emociona mucho, cuando no quedas en un trabajo como que les da la sensación que ellos no quedan en nada, o sea, como que pierden la motivación o se refuerza la inseguridad de que no son buenos para nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se explica eso? Bueno, efectivamente va muy en la línea de lo anterior. Muchas veces, como afrontamos el proceso de entrevista sin esta preparación que estamos señalando, es muy común que piense que si no paso a la entrevista, o es más, incluso a veces, yo envío mis antecedentes, ¿cierto? Envío mi currículum y no soy llamado, claramente lo puedo percibir como un fracaso, como que algo estoy haciendo mal o algo está faltando. Más que eso, que muchas veces en rigor no es lo que realmente ocurre, simplemente pasa que nuestro currículum o nuestra propia forma de afrontar la entrevista no logró responder ciertas expectativas que el empleador tiene. Sin embargo, no debemos primero que todo tomarlo como fracaso, ¿eh? Recordemos que dentro de la diversidad, y lo acabamos de decir hace un momento, nuestro talento siempre existe, pero no siempre es el que está buscando un determinado empleador, por diversos motivos. Por lo mismo, lo ideal es que yo, más que tomar como un fracaso, me atreva en algún momento, pasado un tiempo prudente, por ejemplo, yo envié mi currículum un mes, decía plazo en 10 días más termina el concurso. Pasa un mes más y no recibo ningún tipo de feedback o contacto. Yo recomiendo que pasado 30 días a 45 días, incluso ese plazo puede ser más prudente de terminado el rango o plazo de postulación, nos atrevamos a contactar al reclutador, enviemos un correo, tomemos contacto y solicitemos feedback. Preguntemos, yo envié mis antecedentes y quisiera saber no solamente qué ocurrió con ellos, sino en qué podría mejorar el envío del currículum, en qué podría mejorar mi comunicación hacia la organización para en el futuro tener mayor efectividad en postulaciones similares o en una nueva postulación con ustedes. Y esa información ya es un punto de vista que nos permite reenfocar. A veces ocurre que nuestros currículums están muy buenos, pero para esa organización es otro formato. A veces ocurre que también hoy día, por las tecnologías de la información y de inteligencia artificial, están, por así decirlo, robotizados los procesos de selección y tienen que aparecer ciertas palabras clave para que las lea la inteligencia artificial y vincule mis conocimientos y mi currículum. Y eso de alguna u otra manera es algo que es bueno indagar a través de esta solicitud de retroalimentación. Si no llegara, yo sugiero estar revisando constantemente estas nuevas tendencias que están colocando o quedando a disposición en la web, en ciertos seminarios e incluso en redes sociales. Y por supuesto, desde ahí tengamos la posibilidad de ir mejorando también nuestra postulación. Sin embargo, refuerzo la importancia de procurar tomar retroalimentación porque eso sirve para el futuro. Es lo mismo que cuando yo en una evaluación universitaria he obtenido una nota, o en una de enseñanza media en general, colegio o universidad, ¿no? Educación superior sí, o simplemente colegio, he obtenido una nota menor a 4, yo debería indagar qué pasó, qué parte fue mía y qué parte también pudo estar relacionada con el mismo proceso de evaluación. Y eso nos va a ayudar a mejorar. Por el lado nuestro, yo sugiero esta visión continua de la mejora, de ir dando respuestas a mi propia experiencia, a mis propios objetivos y de seguir valorando mis experiencias laborales previas, lo que sé, lo que tengo. Carlos, ¿sí? Y en base a algo que mencionaste y que quizás por ahí podríamos recoger un poco de tu expertise a la hora de elaborar un currículum, ¿qué es recomendable que vaya en el currículum y qué es recomendable que no vaya en el currículum? Porque bien, esto ha ido evolucionando y ha evolucionado mucho. Y habla de la inteligencia artificial. Caramba, que hoy día eso también define cómo poder generar un currículum. ¿Cómo nos podrías asesorar desde ese punto de vista? Bueno, la verdad que el currículum debe ser lo más simple posible, salvo que ya alguien tenga más de 10 años de experiencia. No se recomienda que el currículum tenga más de 2 páginas y un máximo de 4, incluso si uno tiene mucha experiencia. Ahí varios tenemos una tremenda lucha, pero se puede, ¿ya? Y se sigue ajustando el currículum en base a ello. El currículum debe agregar los estudios que uno tiene desde el más reciente al inicial.
¿ya? En ese orden decreciente. Por supuesto, partimos con la presentación. No deberíamos adjuntar foto, hoy día no es un requisito, y si se la piden, cuidado ahí porque puede que estén discriminando, ¿ya? Sin embargo, en el encabezado deberían ir los datos personales. Hoy día debería bastar con que yo incluso coloque un WhatsApp, un LinkedIn y mi nombre, ¿ya? Root puede ir, pero no necesariamente está siendo un requisito. Muchas veces se solicita después, ¿ya? Rápidamente, mis estudios desde el más reciente al último. Si ya soy profesional universitario, yo recomiendo colocar la escolaridad solamente en ciertos ámbitos. Ejemplo, yo si estudié en un colegio católico y voy a postular a trabajar a un colegio como profesor que es católico, o a una universidad de apellido católica, que en Chile tenemos varias, sí recomiendo colocar el colegio. Si es para una postulación en donde el énfasis está en la formación profesional, no recomiendo colocar el colegio. Luego, ya va la historia de vida laboral, también partiendo por el trabajo más reciente y terminando por el último. Sugiero, para abreviar el currículum, que destaquemos el principal logro del trabajo y que ese logro también sea afín a la postulación. Y eso ya ayuda a abreviar mucho. Sí, adecuarlo. Por supuesto, en los tiempos que corren ya no se mandan anexos. Sí, exactamente. Al menos el momento de postular. Claro, eso también es súper importante, porque uno envía currículum, pero lo envía tan estandarizado, y también es súper importante ajustar al trabajo que tú estás realizando. O sea, si colocas comillas, no creo que pase, pero colocas tu historia, volviendo al tema de un profesor católico, quizá en un contexto más bien laico, y colocas casi todas tus capacitaciones en torno a eso, ya estás entrando mal a postular a un trabajo por lo mismo, porque si bien es un profesor, pero el nivel cultural, el tema quizás de la religión no es relevante, versus si un colegio católico o de otra religión que sí lo solicite, lo pide, y incluso lo valora, le da una alta valoración al momento de quedar. Incluso esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Claro, y yo me afirmo ese ejemplo para especificar otras cosas. Ahora, curiosamente, les puedo contar también, trabajar en contextos de comida rápida, cadenas, sobre todo un McDonald's, no quiero hacer publicidad, y disculpen si es así, un McDonald's, un Starbucks, un Burger King, un Kentucky Fried Chicken, pueden ayudar mucho a estudiantes que van a postular o personas que van a postular a cargos de alta estandarización y en donde el procedimiento o la tecnología es importante, dado que esos contextos laborales son altamente estandarizados en sus procedimientos. Por lo mismo, ya se lleva una disciplina al respecto que es importante reflejar en un currículum. Y sugiero que otros oficios resalten lo mismo. Si ya han tenido que trabajar en un taller mecánico con algún insumo tecnológico, por simple que parezca, ya ayuda a afrontar un cargo con requisitos tecnológicos. También, si ya han tenido que seguir una cadena de procedimientos, listas de chequeo, entre otras cosas, también ayudan a postular a cargos más estructurados o en donde la formalidad y el orden son fundamentales. Increíble, eso es verdad. Incluso que bueno el tema de ojalá poder trabajar y en estos tipos de procesos, porque tal como dice aquí mi estimado profesor, es el hecho de que ya, comillas, te estás desempeñando en algo que está estandarizado. Por lo tanto, si bien quizás no estás ya titulado, todavía estás en proceso, qué sé yo, pero ya estás construyendo carrera laboral. Ya eso también es muy valorable. Por eso también no es solamente un tema de cuántos cursos o cuántos años, sino también qué he podido ir haciendo en el camino. O sea, fui ayudante universitario, no sé, trabajé en tal lado, hice tal ayudantía, etcétera. Es importante también irlo considerando, pero también respetando el contexto del lugar a donde voy a postular. Eso también creo que es muy importante y relevante. Ahora, hoy día también, esto es una innovación que yo propongo, pero no es una panacea ni algo estandarizado. Yo puedo tener un currículum biográfico muy extenso y puedo enviar el currículum adecuado o adecuar mi currículum a la postulación y podría agregar al final, si quieres saber más de mí, puedo poner un código QR en donde podría tener mi currículum extenso, la persona lo abre y lee más, pero no está obligado a leerlo desde el envío del currículum. Puede ser una manera de agregar toda mi historia laboral, si es que lo estimo,
al currículum. Sin embargo, quiero resaltar que esto es solo una sugerencia complementaria. El énfasis está en comunicar en la postulación lo que se busca encontrar en un postulante. Qué buen antecedente, qué buenos antecedentes, qué buenos datos, qué aprendizaje el que nos deja hoy nuestro invitado Carlos Arenas, psicólogo laboral y magíster en habilidades directivas, que nos ha guiado un poquito y nos ha quizás fortalecido respecto a que tenemos que confiar en nuestras capacidades, tenemos que confiar en nuestra historia, precisamente laboral, para ir a afrontar una entrevista y no hacernos esa pregunta, ¿pasé la entrevista o no? Es la pregunta que nos plantea el día de hoy nuestro psicólogo Roberto Saldivia. Carlos, te queremos agradecer tu tiempo, queremos agradecer tus conceptos, tu conocimiento y esperar que esta no sea la última vez que nos encontremos, pues. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, Roberto, por este espacio, esta oportunidad. Espero también que sea la primera de otras ocasiones. Quisiera cerrar también agregando un pequeño detalle. Por favor. Recordemos que si no pasamos la entrevista, si no tenemos feedback, no está de más que sigamos trabajando en nosotros mismos. Pidamos la ayuda que necesitemos. Los colegas psicólogos nos pueden ayudar. Yo también realizo coaching laboral dirigido a entrevistas. A través de Roberto, si se quieren contactar conmigo, pueden hacerlo. ¿Ya? Tengo atención online, aunque esté en Serena puedo, y por supuesto que si están recomendados por efecto matinal, daremos por ahí un acceso presencial. Maravilloso, maravilloso pues, Carlos. Muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.